Cáncer, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá conmigo. Voy a hacerte esta lectura para ver qué viene para tus próximos 30 días. Es una lectura temporal, así que en el momento que la encuentres puedes empezar a contar esos 30 días. Déjame saber en los comentarios si resonó la lectura contigo. Y si quieres hacer una lectura privada conmigo, puedes hacerlo a través de la plataforma de Fiverr. Voy a dejar el link en la descripción. Y en el primer comentario, vamos a ver qué viene para ti. Salió una carta. Viajes, destino. ¡Wow! La de viajes creo que no le salió a nadie. Decido y elijo. Viaje, decido y elijo. Déjame sacar una más. Una más. Saltó una más. Empoderamiento y eres único. Cáncer, vas a entrar en un proceso de empoderamiento, en un proceso de recuperación, como te digo yo, de rejuvenecimiento, tanto espiritual como físico. Vas a entrar en un periodo en el que vas a decir, yo soy el dueño de mi vida, yo soy único, soy especial, puedo salir adelante, puedo hacer las cosas que quiero, voy a programar mi vida. Estás en este proceso, si la ves, ella está sentada como una reina con la actitud de empoderamiento. Algo que te va a generar ese empoderamiento a ti es un viaje. Ese viaje va a traer muchas cosas a tu vida, muchas cosas que tú esperabas. Si bien ahí está la Torre Eiffel, tú puedes ir a donde tú quieras, a donde estés anhelando. O sea, tú tienes listo ese pasaporte desde hace meses, tú te querías ir desde hace rato y estás organizando tu vida para viajar, estás organizando tu vida para hacer ese viaje. Si bien puede que tú te quedes en este lugar un tiempo, o que te quedes permanente, o simplemente que vayas y vuelvas, ese viaje va a cambiar tu vida. Vas a volver con esa actitud de empoderamiento, de, no sé, tal vez no todo el mundo puede hacer este viaje, no todo el mundo puede ir hasta donde yo fui, como que te vas a sentir muy especial a raíz de eso. No sé, como esa gente que a veces ahorra muchísimo y logra ir a Egipto y vuelven y ese es un viaje espectacular que no todo el mundo se puede dar y que cambia tu vida. Algo así es un proceso que te va a marcar mucho, Cáncer, que va a hacer que tu vida tenga otro inicio, otro aire. Si bien, si tú te pudieras quedar allá, si te quisieras quedar allá, si son tus planes, bienvenido. Lo que más nos quiere decir el tarot de acá es que el viaje como tal va a darte una nueva perspectiva de la vida, va a hacerte olvidar esos dolores, esas tristezas del pasado, tal vez esas angustias donde tuviste escasez económica. O sea, vienes de un proceso de sanación en el que dejas de anhelar tu pasado, dejas de pensar en tu vida anterior, o vienes de un engaño amoroso, vienes de una traición, de una decepción amorosa. Y decidiste dejar todo atrás. Decidiste decir, este es el momento mío para viajar. Tal vez eres muy de esas personas que dicen, un viaje va a cambiarlo todo, va a cambiar mi perspectiva, va a hacer que cosas nuevas lleguen. El viaje es lo mío, lo mío, lo mío. Así estás. Y si así te sientes, materialízalo. Haz lo posible porque en el momento en el que empieces a tener esta energía de movimiento, de viaje, de salir, vas a poder poner todo tu pasado atrás. Si ves, todas las cartas te salieron boca abajo, es como que dejas el dolor emocional, dejas el dolor del pasado, dejas el dolor económico, dejas el dolor de esa traición. Tal vez siento mucho que ese viaje tú lo querías hacer con esa expareja, o que fue un sueño, o que fue una ilusión mutua, que tal vez los dos decían, ay, vamos a irnos a tal lado, vamos a viajar juntos, y tú anhelabas muchísimo ir, Cáncer, era tu sueño, y como que no pasó. No pasó porque esa persona no quiso, no pasó porque esa persona dijo que no, no pasó a raíz de ese pasado, de ese amor. Y tú decides irte. Si bien esto ya es un pasado no muy reciente, o sea, ya es un pasado, te digo yo, 6 meses en el que tú hayas terminado con esta persona, inclusive más, como resuene contigo, sientes que tú necesitabas hacer este viaje.
O sea, que necesitabas darle ese cierre, que ese viaje es algo muy importante en tu vida, ese lugar, ese destino también es como muy significativo y el hecho de que no se hubiera materializado a raíz de que la otra persona no te lo permitió, lo tienes acá atravesado. Si bien tú ya sanaste y tú estás poniendo atrás ese pasado y atrás ese dolor, tú sientes que el viaje es el último cierre final a esta situación, a este pasado, a esta traición. Ah, se me cayó la carta. A esta traición, a este amor, como que este cierre de este viaje va a hacer que tú dejes de anhelar, dejes de pensar en esa persona, dejes de pensar en ese pasado y cierra totalmente el ciclo. Pasas a estar, esta carta te representa mucho a ti, Cáncer, un signo de agua, pasas a volver a tu esencia porque estabas muy fuera de tu esencia, pasas a estar en un plan de por sí que pienso, ahorita se me vino a la mente que esa carta de la traición fue el 3 de corazones, el 3 de espadas que se cayó porque se quedó atrás, literalmente así lo siento, se cayó porque eso ya no pertenecía a tu vida, porque no entra en esta lectura, porque ese dolor se murió atrás. Así lo siento. Y tú vuelves a esa energía tuya, Cáncer, de ser una persona tranquila, una persona soñadora, una persona pasiva, una persona amorosa, una persona muy centrada. Ese hombre ideal que la verdad muchas mujeres buscan en una relación, pasas a volver a ese centro tuyo. Y mira, en ese viaje vas a encontrar algo que ni estabas buscando, pero va a llegar. En ese viaje hay muchas cosas marcadas en tu vida. Vas a encontrar a alguien. Hay alguien que va a aparecer en ese viaje. Una persona muy amorosa, una persona encantadora, una persona seductora. Y te va a coger de sorpresa porque tú no estás haciendo el viaje para ir a buscar amor, ni un romance por el viaje. No, es por dar ese cierre y volver con ese empoderamiento. Y el universo te pone una persona con la que tú dices, wow, es una persona maravillosa, es una persona con la que se pudiera tener una vida, un futuro, es una cosa que tú dices, ¿por qué yo no estaba buscando esto y llegó? A veces, cuando dejamos de buscar las cosas, cuando dejamos de perseguir el amor, cuando dejamos de perseguir a la persona equivocada, llega. Llega lo que realmente nos merecemos, llega lo que realmente estamos esperando. Mira estas dos cartas que están seguidas. Esa traición y ese dolor de tu pasado mueren, así como esa carta que se cayó. Ese dolor que tenías en tu corazón se queda atrás. Ese dolor va a ser como si nunca hubiera pasado. Esta persona que llega, ay, llega con todo, llega con muchísima fuerza. Es una persona muy romántica, una persona especial, una persona más joven que tú, con una energía también muy jovial, muy alegre, muy que va a hacerte olvidar literalmente tu pasado. O sea, es como si eso nunca pasó, ese dolor nunca lo tuve porque llega esta persona. Es con una energía muy pisciana. De paso te digo, ¿no? Los signos que a veces se me olvida y me lo escriben en los comentarios. Tienes a Géminis y tienes a Piscis acá muy marcado. Es una persona que te va a ayudar a soñar, a anhelar, a aspirar cosas nuevas, a ser más soñador, pero no con mentiras. Esta persona no trae mentiras, no trae engaños, no trae secretos. Es una persona con una energía muy afín a la tuya, muy de agua, muy pasivas, muy pacientes, muy amorosas. Y es un renacer. Esa persona es un renacer para ti. Es un nuevo comienzo. Es como un fuego intenso para ti en esa relación. Hay mucha pasión, mucha atracción física, pero para ti es como lo merecía. Sabes que si lo merecía, como que tú piensas a decir, wow, uy, te han salido unas cartas súper potentes en el amor, te salió el 10 de copas. Y es como que tú ya no te veías en una relación, tú estabas un poco en un plan resignación de decir, ay, ya sufrí mucho, ya no, mejor me voy de viaje, mejor descanso, mejor paseo, mejor no me enfoco en el amor y el universo viene y te dice amor, amor, amor y más amor. Porque lo mereces, porque independiente de lo que haya ocurrido en tu pasado, tú mereces ese amor. Tú mereces ese amor que sea puro, que sea tierno, que sea dulce, que sea a largo plazo, que tenga estabilidad económica, que tenga estabilidad, que tenga bases. Entonces, puede ser que ese sitio al que tú te vas, te quedes por esa persona
o vuelvas y viajes por esa persona y empieces cierta relación a larga distancia. Esto es como en las películas que tú viajas y conoces a, no sé, el amor de tu vida en la isla de no sé qué a la que fuiste y luego decides volver por esa persona y terminas mudándote allá y teniendo hijos y familia. Una cosa así de intensa la percibo. Una energía muy, muy, muy fuerte que te va a envolver y que no es como que puedas escapar de eso. Vas a alejarte, tú vas a coger tus cosas y decir, yo me voy tras la persona que yo encontré. Ese viaje va a marcar tu vida, escucha mis palabras. En el momento en el que tú encuentres a esa persona, tú te vas a alejar. Vas a coger tus cositas y vas a decir, mi felicidad está allá. Tal vez ese lugar también va a ser tu lugar feliz, donde encuentres mucha felicidad, porque que hubiera con el viaje es porque el viaje va a marcar tu vida. Para bien, totalmente para bien. Mira, más cartas de amor, qué cosa tan impresionante. Creo que en ninguna lectura me salieron, ni cuando hago lecturas de amor me han salido tantas cartas de amor juntas. Esta carta también está entrando como ese amor propio que tú sientes, ese amor que por fin te estás dando a ti mismo, que estás diciendo, ok, ya es un momento de amarme, de ponerme a mí primero, de viajar, de empoderarme, de sentirme feliz, de triunfar. Y otro aspecto importante aquí es que esa persona de tu pasado se va a enterar de todo esto, porque tú subas fotos, porque postees historias, lo que sea. Pero esa persona va a decir en qué momento. O sea, en qué momento si yo se supone dejé a Cáncer y lo dejé mal y lo dejé sufriendo por mí, en qué momento le pasó todo esto, dónde salió esta persona. Y mira, esa persona físicamente va a ser muy atractiva, una persona muy, muy bonita, muy así, de esas personas que caminan y todo el mundo las voltea a ver así. Y eso le va a doler mucho a tu expareja porque va a sentir como que llegó alguien que sobrepasaba las expectativas de todo, que es una persona amorosa, que es una persona bella físicamente, que tiene un corazón hermoso. Y le va a doler a quien sea que te haya hecho ese daño en el pasado, le va a doler muchísimo ver cómo mejoró todo para ti tan rápido y esa persona de tu pasado, por más de que te venda la idea de que está bien y que está triunfando y que le fue mejor que a ti, no es así. Es más como una pantalla que quiso mostrarte y cuando vea que lo tuyo sí es real, mira, más carcanos mayores y que lo tuyo viene con una fuerza y un movimiento impresionante, esa persona se va a quedar como ¿y por qué? Yo quiero todo eso y mira, tristemente esa persona va a volver y va a querer correr detrás tuyo y venir y decirte, ay no, ahora sí quiero, ahora sí que te vi con otra persona, ahora sí me dolió, ahora sí ya no me gustó, volvamos. Pero yo no te veo a ti en una actitud de decirle, ay sí, volvamos, como que para ti es un ya no, ya no, ya no fue, ¿cuál volvamos? O sea, para ti esto es como un esta era la señal divina que yo necesitaba. Esto era lo que yo quería en mi vida. Este era el amor que yo estaba esperando. Y la persona del pasado, adiós. Con esta persona nueva empiezas este nuevo futuro. Con esta persona nueva arrancas un nuevo inicio, una nueva vida, un nuevo amor, una nueva ilusión. Ay, qué pena el ruido de afuera. Es como que esta persona te va a dar tanta ilusión, tanto amor, tanta iniciativa para que tú te sigas promoviendo como persona, que tú le vas a decir al pasado, ya no. Si bien tú esperaste a esta persona por mucho tiempo, a la de tu pasado, la esperaste, anhelaste que volviera, anhelaste que se solucionara todo, es como ya no. Y eso te va a dar cierta satisfacción personal de decir, bueno, vino a rogarme y volvió y yo ya quiero mi futuro con la nueva persona. Tú te vas a quedar con esa nueva persona definitivamente y vas a tener mucha abundancia en muchos aspectos porque que te haya salido el 10 de copas y el 10 de oros es que esa relación tiene abundancia de amor. O sea, hay cartas de amor que se derrocha el amor de copas, pero también mucha estabilidad económica. No te preocupes de pronto de que sean muchos gastos, de que sea moverte a otra ciudad o moverte a otro país y que sea muy costoso, porque lo vale, porque a futuro van a encontrar una estabilidad juntos, un logro, lo triunfamos y juntos vamos a sacar esto, juntos vamos a salir adelante, juntos vamos a encontrar esa unión y que esa persona de tu pasado vuelva y vuelvas para arruinarte tu felicidad y como para querer poner tu mundo de cabeza no le va a funcionar.
tú vas a estar ya muy avanzado espiritualmente, vas a estar en otro nivel, en otra actitud, en otra posición de la vida, muy agradecido de ver todo lo que te estaba pasando, de ver que esa persona que te encontró en ese viaje te ve como único, como especial, como una persona importante, como que nunca va a encontrar a nadie igual. Y tú anhelabas eso, tú esperabas eso, y tu expareja no te lo dio. Así que no creo que vayas a soltar todos estos beneficios porque la persona del pasado llegue. Y bueno, eso es todo por hoy, Cáncer. Espero que te haya gustado la lectura. Ah, ven, te menciono los signos antes de que se me pase. Normalmente se me olvida y me lo dejan en los comentarios. Tienes acá a Géminis, tienes a Scorpio, tienes a Piscis, tienes a Tauro, tienes a Libra. Y siento mucho a otro Cáncer. Puede que sea otro Cáncer que te complemente. Bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado la lectura. Déjame saber en los comentarios si te identificaste, si estás planeando ese viaje. Me encantaría saber, me encanta leer sus comentarios y nos vemos en una próxima lectura. Adiós.